Isabel I de Inglaterra, el misterio develado de la Reina Virgen. Es el 15 de enero de 1559, el día de la ceremonia de coronación como reina de Isabel I, la hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. A partir de ese día comenzaría un reinado muy especial para todos los británicos, un reinado que la historia siempre recordará. Hoy revelaremos aquí 12 datos curiosos e importantes, no solo por las decisiones políticas, militares y religiosas que asumiera la reina, sino también por su personalidad y su parte más oscura y misteriosa. Pero antes te pido que actives la campanita y te suscribas al canal para ser un mensajero de la historia. 1. Isabel nació en el Palacio de Placentia el 7 de septiembre de 1533 y fue bautizada como tal en honor a sus dos abuelas, Isabel de York e Isabel Howard. Su nacimiento fue una verdadera decepción para su padre, el rey Enrique VIII, que esperaba un varón para asegurar la sucesión de la casa de Tudor. 2. La madre de Isabel fue Ana Bolena. Enrique perdió el interés por ella al no darle un heredero varón y buscó excusas para deshacerse de su persona. Las acusaciones que recayeron sobre ella fueron desde adulterio considerado como traición al rey, relaciones incestuosas con su hermano, hasta brujería. El proceso dio como resultado la ejecución de Ana por decapitación. Isabel solo tenía 2 años y 8 meses de edad. 3. A partir de los 3 años, Isabel fue declarada ilegítima y perdió el título de princesa, pero fue Catalina Parr, una de las esposas de su padre, que medió para que ambos se reconciliaran y en 1543 recobró sus derechos de la línea sucesoria detrás de su hermano el príncipe Eduardo, hijo de Juana Seymour, y de su hermana María Tudor, hija de Catalina de Aragón, en la denominada Tercera Acta de Sucesión. 4. ¿Cómo era la personalidad y el aspecto físico de Isabel? Tenía muchos rasgos en común con su madre, por lo tanto era neurótica, carismática, enamoradiza y físicamente también había heredado la delicada estructura ósea de ella y sus rasgos faciales. En cambio de su padre, solo el cabello rojizo. 5. Isabel fue recluida en la terrorífica Torre de Londres, lugar donde se efectuaban las ejecuciones, y esto se debió a una revuelta popular en Inglaterra que querían derrocar a su media hermana reina María I por haber contraído enlace con el católico príncipe Felipe de España. El fracaso del levantamiento originó la reclusión de Isabel por 2 meses y luego puesta bajo vigilancia. De haber prosperado aquella revuelta, Isabel era la candidata a entronizarse como reina. El rumor falso que María estaba embarazada permitió que Isabel vuelva a la corte, donde tuvo que fingir que se había convertido al catolicismo, cuando en realidad no dejaría nunca de ser una apasionada protestante. 6. A Isabel se la conoce como la Reina Virgen, y es preciso mencionar que nunca se casó. En muchos discursos ella dijo que no necesitaba marido porque se había casado con el pueblo inglés, y que no quería hijos, pues todos los ingleses eran hijos suyos. No obstante, cuando se restableció de una varicela, el Consejo y el Parlamento la instó a que se casase con una persona de la familia real o con un noble inglés que ella eligiera, pero que se casase, porque si ella fallecía no sabían a quién proclamar como heredero al trono. Esta propuesta fue reiterada años después y ella dijo que ese tema estaba finalizado, aparte porque cumplía 34 años y también por diferencias religiosas con algunos pretendientes. 7. Isabel nunca se casó, pero diversos autores mencionan que tuvo varios amantes y pretendientes, como el heredero de Suecia, Edward de Courtenay, o el mismísimo Felipe II, entre otros, aunque el acercamiento de este último era para asegurar herencia legal de sus numerosos estados. Dejando de lado a estos pretendientes legales, debemos nombrar a 2 hombres que dejaron huella en la vida de Isabel: Sir Thomas Seymour y el noble inglés Robert Dudley. Seymour se había casado con Catalina Parr, la reina. Isabel era la protegida de Catalina, pero él, posando sus ojos en la muchacha, la sedujo y tuvo una relación prohibida que culminó cuando Catalina vio personalmente a su hijastra en brazos de su esposo. El desengaño fue grande. Isabel fue puesta al cuidado de Sir Anthony Denny y marchó a Cheshunt. Con el correr del tiempo, Catalina volvió a mantener lazos afectuosos con Isabel, mientras que Sir Thomas Seymour fue decapitado por orden del Consejo, que lo acusó oficialmente de 33 casos de alta traición.
Según los historiadores, el favorito de Isabel era Robert Dudley, un noble inglés que llegó a la vida de la reina y mantuvo una relación durante más de 20 años. Era apodado el Gitano por el color de su piel y su masculinidad. Solo contrarió a Isabel cuando contrajo matrimonio sin permiso de ella, pero luego la relación se reflotó para bien. El favoritismo por este hombre fue tal que la reina lo nombró conde de Leicester. Sobre Dudley recayó siempre una pesada acusación vox populi que lo señaló como autor intelectual de la muerte de su primera esposa, Amy Robsart, y de esa forma acceder a casarse con Isabel. Su mujer fue encontrada sin vida presuntamente por haber rodado por las escaleras. 9. María Estuardo pasó a ser una rival directa de Isabel. Su marido había fallecido y sus sueños de entronizarse en Francia se evaporaron para asumir como reina de Escocia, pero siempre ambicionando el trono de Inglaterra que detentaba Isabel, la cual juzgaba de ilegítimo su poder por ser la hija de un rey que había repudiado a su esposa Ana Bolena de adúltera y de bruja. En otro orden de cosas, María Estuardo era católica y tenía el visto bueno del Papa para que retorne el catolicismo a Inglaterra. Como si fuera poco, el Papa Pío V excomulgó a Isabel e hizo saber a los súbditos ingleses que todo católico de la isla tenía que obedecer al Papa y no a la reina, empujando a las personas a generar una desobediencia civil. Pronto se armó una conspiración dirigida por Sir Anthony Babington y que fue desafectada por los guardianes de Isabel, y luego se supo que María Estuardo estaba detrás de todo. Babington y María fueron finalmente ajusticiados. 10. La Armada Española intentó invadir Inglaterra en 1588 no solo por una cuestión religiosa. Isabel para entonces desafió la dominación global de Felipe y animó a marinos ingleses como Francis Drake a saquear barcos y puertos españoles en el Nuevo Mundo. Pese a que se presenta en la historia como Goliat a España y David en inferioridad de fuerza a Inglaterra, la verdad es que las fuerzas marítimas inglesas superaban en número a los españoles, que atravesaron muchos contratiempos y fueron finalmente dispersados por lo que los ingleses llamaron las tormentas de Dios. El consejero de Isabel, William Cecil, calificó de victoria heroica de Inglaterra contra la Armada Invencible. El resultado de la guerra generó la sensación de gobernar una nación unificada, ya que los propios católicos ingleses estaban satisfechos con lo ocurrido. No obstante, las arcas reales estaban vacías. 11. Isabel I murió el 23 de marzo de 1603 y nunca se supo el motivo exacto de su deceso, aunque se presume que pudo haber sido provocado por una sustancia llamada cerusa que utilizaba como maquillaje. La reina sintió siempre pánico a envejecer y en sus últimos años sufrió de insomnio y depresión. Tenía 68 años y se resistió a permanecer en el lecho, y es por eso que falleció acostada sobre unos cojines. Tampoco recurrió a médicos que la asistieran, y es preciso decir que en los últimos días manifestó sus deseos por señas, ya que había perdido el habla. Dejó como orden estricta que ningún hombre tocase su cuerpo después de su muerte y prohibió ser embalsamada. Sus damas impusieron con su guardia que sus deseos fueran cumplidos. ¿Qué secreto de índole sexual quiso llevarse a la tumba la reina? 12. En aportaciones ginecológicas de la biografía de Isabel I de Inglaterra, Ernesto Macías Torres es muy explícito al decir que la reina virgen no lo era, y añade dos puntos de vista médicos en materia de virginidad: la material y la moral. La virginidad material no la podía perder porque sugiere que tenía una anomalía congénita que no permitía tener relaciones sexuales explícitas, y la moral sí la había perdido por los innumerables contactos que había tenido con hombres. Más allá de estos secretos develados, Isabel I fue una persona culta, inteligente, enérgica e implacable, pero también cruel y ávida de poder. Para la historia de Inglaterra, la era isabelina será siempre la era dorada. Inglaterra se afirmó como potencia política y económica y propició, entre otras cosas, un gran desarrollo cultural donde emergieron figuras tan importantes como William Shakespeare y Christopher Marlowe.